Hola a todos, aquí les comparto un spoiler capítulo número 11 de la Plu, Dulce Amor, basados en el libro. Las calles alrededor de la universidad están llenas de tráfico, debido a que es hora de salida de clases y la mayoría de estudiantes está regresando a buscar dónde cenar. El propio auto negro de Pat forma parte de la multitud. El chico alto maniobra su automóvil con destreza hasta entrar al estacionamiento de una de las casas de la urbanización. Su mano gruesa desliza la palanca de cambios para estacionarse y luego se gira para desabrochar el cinturón de seguridad mientras le habla a la persona a su lado sintiéndose preocupado. Tai, ¿estás seguro de que estarás bien? Al ver los ojos agudos de Pat, que muestra claramente su preocupación, Tai no puede evitar sonreír antes de responder. Estoy bien, no te preocupes. Tai ya ha hablado en varias ocasiones con los amigos de Pit Pat. Estoy feliz de que podamos disfrutar de una comida juntos de esta manera. El valor y las palabras que Tai usa para consolarlo funcionan y lo hacen suspirar aliviado. Pat sabe que al más pequeño no le gusta estar en lugares llenos de gente, pero el hecho de que estuviera dispuesto a venir el día de hoy es porque quiere ayudarlo a arreglar su relación con Finn. Al escuchar eso, el chico alto asiente con la cabeza a su amante antes de bajar del auto y entrar a la casa de Dean, que es el punto recurrente de reunión de su grupo de amigos. Tonto Pat, grita Dean tan pronto ve el rostro del chico alto mientras golpea rítmicamente la mesa para darle la bienvenida. Tonto, responde Pat, saludando a su amigo con una sonrisa antes de girarse para mirar a Finn, que está sentado al lado de Dean, y asentir a modo de saludo mientras Finn hace lo mismo. Tai mira la expresión de ambas personas con alegría, sintiéndose aliviado de que ninguno de los dos esté tan enojado como para querer iniciar una pelea. El chico pequeño sigue a Pit Pat y se acomoda en una silla antes de sonreír en agradecimiento cuando Dean le entrega un vaso de agua. Como lleva siendo novios de Pit-Pat algún tiempo, ha empezado a familiarizarse con los amigos del chico alto, y aunque todavía no son tan cercanos como para tocar sus cabezas, al menos ya no se siente tan tenso como al inicio. La conversación comienza a animarse mientras es acompañada por los sonidos de la guitarra, y el comportamiento divertido del grupo hace que el ambiente se vuelva más entretenido. Incluso Tai empieza a reírse de las bromas de Pat y sus amigos. Pat canta algo. Mai, que ha estado sosteniendo la guitarra durante varios minutos, le entrega el instrumento a Pat, que también es cantante del restaurante, con la esperanza de que le haga caso. Los demás se aburren de escuchar mi voz. Quieren escuchar al cantante de renombre del restaurante Chai. El nombre del restaurante donde Pat trabaja en ocasiones especiales es mencionado mezclando con las burlas de su amigo, provocando que el chico alto se ríe en su garganta antes de responder en tono de broma. Tonto, Pat recibe la guitarra y se gira para preguntarle a Tai, Tai, ¿qué canción te gustaría escuchar? Las hormigas me van a tragar por tanta dulzura. Por supuesto, esas burlas provienen de Dean, que le lanza una cáscara de nuez a Pat para molestarlo. ¿No nos preguntarás a nosotros?, dice Mai. Ustedes se llaman Tai, replica Pat, provocando que sus amigos se queden atónitos al ver esta versión loca de amor de su amigo. Pero un momento después lo maldicen todos juntos. Esa palabra no afecta a Pat de ninguna manera y en cambio lo hace sonreír como si estuviera recibiendo elogios de sus amigos. Finn mira la atmósfera alegre frente a él con un dolor profundo en el corazón, y los pensamientos que ha estado intentando frenar al saber que esas dos personas están juntas, ya no puede contenerlo más. Ahora, los malos pensamientos suelen aparecer de manera fugaz en su mente, haciéndole preguntarse qué tan feliz sería si él ocupara el lugar de Pat. Finn sabe que lo que está pensando es incorrecto, pero ya no es capaz de evitarlo.